¿Listo? Hola chicos de grado octavo, buenos días. El día de hoy vamos a observar el siguiente video con el tema de estadística y de geometría del corte número 1. Entonces recuerden que en la plataforma, en el icono de tareas, van a encontrar principalmente pues la guía y el video. ¿Listo? Este video es explicativo con referente al corte número 1, ¿sí? Que es para 15 días. Entonces, para que por favor tengan clara la información. Cualquier inquietud, duda o demás, me la dejan escrita en el muro o me la envían por correo. ¿Listo? Cualquier cosa que no entiendan. Y pues ya programaremos una clase en vivo, dependiendo pues las inquietudes que ustedes tengan y para aclararles algunas cosas. Bueno, entonces vamos a iniciar con estadística. En este corte vamos a darle continuidad a lo que estamos trabajando el periodo pasado, que eran tablas de frecuencia y la representación gráfica, entonces la forma en cómo se representa gráficamente una tabla de frecuencia. ¿Listo? Entonces, la primera indicación es que nosotros hicimos una encuesta a un grupo de personas. ¿Listo? Esta fue la información que se recogió. Entonces, podemos preguntar el color preferido. Encontramos esta información, fue la información que recolectamos, ya la organizamos. Ahora vamos a organizarla y representarla en una tabla de frecuencia. ¿Cómo se realiza? Entonces, en la tabla de frecuencia, en la primera columna escribo el dato. El dato son las opciones que obtuve. Entonces, en mi caso yo obtuve azul, rojo, amarillo y blanco. En la F minúscula, FI, se llama frecuencia absoluta y es cuántos votos obtuve yo en cada opción. Entonces, azul obtuve 7, rojo 9, amarillo 3 y blanco 1. Al sumar esta, me da que encuesté un total de 20 personas. Por eso lo coloco en los totales. Encuentro después la frecuencia absoluta acumulada, que se representa con una F mayúscula. La frecuencia absoluta acumulada es la acumulación, ¿sí?, de la frecuencia absoluta. Entonces, el primer término es dejar el primer término igual. Y voy sumando los siguientes. Entonces, yo digo 7 más 9, entonces me da 16. 16 más 3 me da 19. Y 19 más 1 me da 20. ¿Cómo sé que quedó bien? Porque tengo el mismo total y en la última opción tengo el mismo número. Ahora, encuentro la siguiente columna en la frecuencia relativa. Este fue un error que tuvieron la mayoría el trabajo del periodo pasado. Entonces es la frecuencia relativa a la división de la frecuencia absoluta en el total. O sea que yo divido 7 en 20, 9 en 20, 3 en 20, 1 en 20. ¿Listo? Entonces hago esta división y escribo. Regularmente me va a dar 0, algo. Entonces, cuando me da 0, algo, yo tengo que escribir los dos primeros decimales de esa división. Entonces voy a hacer la división. 7 dividido en 20 me da 0,35. Entonces escribo acá 0,35. Ahora hago la división de 9 dividido en 20 y me da 0,45. Listo, voy con la tercera y es 3 dividido en 20 y me da 0,15. Y ahora 1 dividido en 20 que me da 0,05. Voy a sumar estos totales, estos resultados y digo 5 más 5, 10, 15, 20. 0 y llevo 2. 2 que llevo acá. 2 más 3, 5, 9. Más 4, 9, más 1, 10, más 0, 10. Escribo el 10. Listo. Miren dónde va la coma, entonces ubico la coma ahí debajito. Entonces me da 1,0. Listo. Me quedó bien. Ahora voy a hacer la frecuencia relativa acumulada, que es la H mayúscula. Es la acumulación de la frecuencia relativa. Lo mismo que hice en la frecuencia absoluta, pero lo voy a hacer con la frecuencia relativa. O sea que el primer término que yo escribo es 0,35. Y voy haciendo la suma acumulativa. Entonces yo digo, voy a sumar este con este y digo 0,35 más 0,45 me da 0,8. ¿Sí? Pero yo le coloco otro decimal, me daría 0,80. Siempre cuando me da un solo número le coloco el 0. ¿Listo? Ahora 0,80 más 0,15 me da 0,95. Y 0,95 más 0,05
me da 1,00. Miren que me dio lo mismo del anterior, que me da el mismo, me da el mismo total y me da el mismo valor en la última opción. Ahora, voy a hallar la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual se obtiene de multiplicar la frecuencia relativa, que es esta, la división, por 100. Pero de otra forma lo que yo puedo hacer es quitarle el 0, o sea que me va a dar 35%, 45%, 15% y 5%, ¿sí? Si en este caso, 5%, espere para que sea más claro, 5%. En este caso, como tenía 0, yo le quito ese 0, me queda 0,5. Pero recuerden que nosotros no manejamos el 0,5, sino solamente 5. Sumamos y esto me da 100%. ¿Listo? Ese es en el caso de la tabla de frecuencia. Pero esta información también se representa gráficamente. ¿Cómo se representa gráficamente? Entonces, encontramos 3 formas, nosotros vamos a ver 3 formas principales para representarlo, que es a través del diagrama de barras. Vamos a representarlos por el pictograma y por el polígono de frecuencia. Entonces, voy a borrar esta información, pero voy a dejar el dato y la frecuencia absoluta. ¿Listo? Entonces voy a borrar el resto de información. Listo. La primera representación gráfica que encontramos nosotros se llama el pictograma. Un pictograma es la representación, mediante dibujos de la información. En este caso, voy a tomar una tabla similar a la tabla de datos que tengo. Ojo con esto es una tabla de datos cuando tenemos 2 o 3 columnas no más. ¿Listo? Esa es la diferencia entre una tabla de frecuencia, que es la completa. Entonces, vamos a hacer una tabla de datos y aquí escribo datos y aquí escribo votos. ¿Listo? Entonces, aquí en vez de representar los votos con el número, yo lo represento con dibujos. Entonces, vamos a suponer, entonces yo voy a decir azul, rojo, amarillo, blanco. ¿Listo? Los separo para que sea más clara la información aún. Y puedo hacerlo de a 1 o de a 2. Si yo decido de qué forma quiero representarlo. Yo lo voy a representar que un puntico es igual a una persona o a un voto. Listo. En azul voy a hacer 7 punticos porque votaron 7 personas por el azul. Entonces yo hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punticos. Vuelvo y le repito, ¿por qué 7 punticos? Porque 7 personas votaron por el azul. En el rojo yo voy a hacer 9 punticos porque fueron 9 personas las que votaron por el rojo. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el amarillo hago 3 punticos, 1, 2 y 3. Y en el blanco hago un solo puntico. El pictograma, la característica es que es de forma jeroglífico o a través de un dibujo que pueda representar. En ocasiones encontramos cuando, digamos, todos los términos son pares, si 2, 4, 6, 8, supongamos, yo puedo decir que voy a hacer, por ejemplo, si fuera el sabor de los helados, entonces yo puedo hacer una paleta y que cada paletica representara a 2 personas. Entonces, eso depende de la forma que podamos representar la información. Este es un pictograma. Vamos a hacer ahora un diagrama de barras. El diagrama de barras es una parte del plano cartesiano, ¿sí? Donde nosotros cogemos estas 2 líneas o este pedacito del plano cartesiano y decimos que esto es X y que esto es Y. ¿Listo? En la parte de X escribo los colores. Entonces yo escribo azul, escribo rojo, amarillo, entonces voy a escribir AM, y blanco BL. ¿Listo? En este caso coloco los números. Entonces, como son números impares, miren 1, 3. Entonces yo puedo, para que la gráfica no me quede tan larga, entonces yo puedo representarlo cogiendo números decimales, números impares.
Entonces coloco el 1, el 3, el 5, el 7, el 9. También puedo coger los de 2 en 2 o de 3 en 3, pero tengo que tener en cuenta que los números que vayan entre los diferentes espacios. Entonces, en este caso, lo voy a tomar así. Azul me da que son 7 personas. Entonces, yo hago la barrita hasta el número 7. Entonces, voy a hacer la barrita hasta el número 7. Entonces, 7, chun, chun. Listo. Le hago alguna cosita para poderla diferenciar de los demás. El rojo me dice que fueron 9, entonces voy a hacerla con otro color, el rojo. Listo, lo voy a dejar así sencillito. Luego me dice que el amarillo, entonces voy a hacer el amarillo también con rojo, con negro. Me dice que fueron 3 personas las que votaron por amarillo. Pero esta le voy a hacer punticos para que no sea igual a la otra. En mi caso yo lo estoy haciendo con estas imágenes, pero ustedes en casa lo pueden hacer con colores. Listo. Y por último, el blanco que me dice que es una sola persona. Entonces lo voy a hacer con rojo. Y a ese le puedo dejar, no sé, lo puedo pintar por completo. Listo. A esto se le llama un diagrama de barras. Entonces las barras, ¿por qué se llaman barras? Precisamente porque son barritas que suben de forma vertical, o sea, de abajo hacia arriba. Aunque existen también el diagrama de barras de forma horizontal, donde las barritas van de forma horizontal, iniciando por la izquierda y terminando hacia la derecha. Pero pues nosotros principalmente manejamos las de forma vertical. Entonces es para que tengan presente. Es indispensable agregarle diferentes colores para que se alcance a ver la diferencia entre ellos. Entonces ahí nosotros podemos, sin necesidad de ver la tabla, podríamos decir la que más tuvo votos fue el rojo, la que menos tuvo votos fue el blanco. ¿Listo? Es una gráfica que encontramos con frecuencia en nuestros espacios. Listo, ahora voy a mostrarles a ustedes una gráfica que se llama polígono de frecuencia. Es muy similar al diagrama de barras. Lo que voy a hacer en este momento es borrar las barritas, porque este trabaja también sobre un plano, sobre un cuadrante del plano cartesiano, o sea, sobre este eje nomás. Entonces encontramos que escribimos los valores, los datos azul, rojo, amarillo, blanco y los números. Pero en este caso ya no vamos a hacer barras, sino hacemos punticos. Entonces, el azul lo voy a hacer hasta el 7, entonces lo represento con un puntico. El rojo me dice que hasta el 9, entonces hago un puntico hasta el número 9. El amarillo me dicen que 3, hago un puntico hasta el número 3. Y el blanco es 1, entonces hago un puntico hasta el número 1. Estos punticos después los uno con una línea y encuentro esta forma. Si ustedes observan ahí, yo también puedo decir quién fue la que tuvo más votos. En este caso fue el rojo y la que menos tuvo el blanco. ¿Listo? Esta es una forma de representar. Esto regularmente lo encontramos nosotros en la parte administrativa cuando representan financieramente. ¿Listo? Entonces, a este se le llama polígono de frecuencia, muy similar al diagrama de barras, pero en vez de hacer barritas, marcamos hasta el dato, hasta la frecuencia, teniendo en cuenta punticos y demás. ¿Listo? Entonces, esto es lo que se va a trabajar en geometría, en estadística, en el primer corte, para que lo tengan presente. ¿Listo? Vamos a continuar ahora con geometría. ¿Listo? Ahí está. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, ahora en geometría vamos a trabajar en el corte 1 el teorema de Tales. Tales de Mileto, filósofo matemático, ¿sí? Que construyó 2 teoremas. Nosotros vamos a trabajar solamente uno de los teoremas, que es con respecto a la semejanza de triángulos. ¿Qué quiere decir semejanza de triángulos? Entonces, que nosotros, voy a darles un ejemplo de la vida cotidiana. Entonces vamos a suponer que aquí hay un edificio y que aquí hay un árbol y aquí está una persona. Si la persona se para en este lugar, va a poder ver tanto la punta o la copa del árbol como también la punta del edificio. A eso se le llama semejanza. ¿Por qué semejante? Porque entonces la persona, si se ubica en este lugar, va a encontrar acá el árbol, ¿sí? Pero al mismo tiempo va a encontrar acá el edificio. Cuando nosotros, ¿a qué nos referimos con semejanza? Cuando tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño.
¿sí? Entonces, pueden ser dos triángulos que tengan la misma forma. Entonces les voy a hacer un ejemplo. Entonces un ejemplo podría ser cuando yo tengo este triángulo y tengo este triángulo. En este caso estos dos son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen la misma forma, la misma posición, pero no el mismo tamaño. ¿Listo? Entonces por eso podríamos decir que estos dos son semejantes. En la semejanza de triángulos, entonces encontramos este triangulito, este es un ejemplo, donde encontramos nosotros que dentro de un triángulo hay otro triángulo. ¿Son semejantes? Sí. ¿Por qué? Primero, porque tienen la misma medida los ángulos. Si nosotros miramos este ángulo, lo comparten los dos. Y si miramos este ángulo es igual y este ángulo es de 90 grados en ambos triángulos. Listo. Hasta ahí, bien, porque vemos la semejanza, que quiere decir que tienen la misma forma. Sí, tienen la misma forma. Entonces, primero quitemos este, entonces vamos a decir, mire el grande. Ahora quitemos esto, mire el pequeño. Entonces, son semejantes porque la misma forma. Tienen la misma posición, sí, se encuentran de la misma manera ubicados. ¿Listo? Y lo que cambia es su tamaño. Es el grande y el pequeño. Cuando nosotros tenemos estas situaciones, por ejemplo, aquí me dan la medida de la distancia que hay entre el primer triángulo y el segundo. Me dicen que mide 1,20 o 1,2. Me dicen, vamos a suponer que el árbol mide 1,5 y que el apartamento mide 3 metros. Pero me falta la distancia que hay entre la persona y el árbol. Como no la conozco, utilizo el teorema de Tales. ¿Qué significa el teorema de Tales? Entonces, encontrar una incógnita cuando tengo 3 datos. Siempre debo tener 3 datos para poder encontrar una incógnita, que en otras palabras es lo que llamamos nosotros la regla de 3. ¿Cómo se trabaja en esta forma? Entonces decimos, voy a buscarla a quien no tengo. Entonces, no tengo X, listo. X no la conozco. Pero ¿qué medida conozco que sea similar a la de X? Conozco 1,2 o 1,20. Lo ubico debajo de la X. ¿Qué medida conozco? Del primer triángulo conozco el 1,5. Entonces lo voy a colocar al frente de la incógnita. Entonces igual a 1,5. Pero si yo coloco esta medida, tengo que colocar la otra medida que también conozco, que en este caso sería 3. Listo. Entonces, ¿cómo queda organizado? Que X es igual a 1,5 y que 1,20 es igual a 3. Miren acá, X es igual a 1,5 y que 1,20 o 1,2 es igual a 3. Ahora, ya tengo esto organizado, hago despeje de una ecuación o de una incógnita. ¿Qué tengo que hacer? Dejar la X solita. Como tengo que dejar la X solita, entonces yo empiezo a decir, dejo la X y el igual, y el que está dividiendo, o sea, este valor que está dividiendo, va a pasar a multiplicar a este lado. Lo voy a hacer con rojo el valor que voy a pasar. Entonces digo, 1,5 por, como este estaba dividiendo, pasó a multiplicar por 1,2. Y ese resultado lo voy a dividir en 3. ¿Por qué? El único que moví fue este. Entonces, es como si yo pasara este para este lado nomás. Listo, ok. Entonces, X es igual. Cojo mi calculadora y hago la operación. Entonces, voy a multiplicar 1,5 por 1,2. Si ustedes revisan, así lo multiplique 1,5 por 1,20 o 1,5 por 1,2, les tiene que dar el mismo resultado. En este caso me dice que da 1,8. Entonces vamos a rectificar. 1,5 por 1,20 me da 1,8. Pero me falta todavía dividirlo en 3. Entonces ahora digo 1,8 dividido en 3 me da 0,6. O sea que el valor de X, o sea que el valor de esta línea es de 0. Entonces X es igual a 0,6. Recuerden qué unidad de medida trabajamos, entonces metros. Listo. Y así se halla la incógnita en el teorema de Tales.
Van a encontrar ustedes en la guía otro ejemplo, ¿sí? Similar a este, donde se hace el mismo proceso. Y pues lo que van a tener que hacer son 2 ejercicios de estos, que están también en la guía. Chicos, espero que el video sea un poco claro para que por lo menos entiendan algunas cosas. Cosas que no comprendan, cosas que no entiendan, por favor escríbanme en el muro o en el correo y pues ya la próxima clase miramos la opción para podernos ver y aclararnos más las dudas. ¿Listo, chicos? Espero que estén bien, que tengan una feliz semana. Los quiero bastante y los extraño mucho. Pórtense bien y juicios, que estén bien. Pero ya me acordé.